Soy Avileno Mesa, soy secretario general de Fuerza Migrante. Nos sumamos como Fuerza Migrante a este esfuerzo que ha hecho durante años y con recursos propios Conexión Migrante. Este servicio de atención a la comunidad en diferentes trámites de servicios que se ofrecen de manera gratuita lo hacen personas con alto compromiso, especialistas, tienen la información necesaria para orientar en ciertos trámites o en ciertos servicios que podemos acceder nosotros como comunidad. Esta campaña de dona, el costo de una dona que tiene Conexión Migrante es algo que nos va a permitir seguir ayudando a más personas en necesidades de servicios o trámites. Te invitamos a que dones por lo menos el costo de una dona y lo puedas hacer de manera recurrente mes con mes. Esto va a permitir que este centro de atención migrante pueda mantenerse y podamos seguir ayudando a más personas. Es momento de apoyarnos en una situación y en un momento tan crítico para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Y bueno, pues estamos aquí contentas de acompañarles un jueves más en este programa de Entre Amigas, otra vez va a ser. Nuestra directora de Conexión Migrante está atendiendo una diligencia periodística muy interesante, ya nos contará su regreso. Pero bueno, a nombre de Pati Mercado estoy aquí acompañándoles, Gina Montalvo, editora de Conexión Migrante, y mi compañera Selene Tapia, directora de operaciones y encargada del Centro de Atención al Migrante. Hola, Cel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Gina, buenas noches a todas y a todos. Gracias por conectarse una semanita más, aunque entramos tantito tarde. Tantito tarde. Pero bueno, hoy justo tenemos una dinámica distinta aquí en el programa, pero pues es un día importante que no queremos dejar pasar porque hoy justo hace 2 años, el 27 de marzo de 2023, pues sucedió este incidente lamentable en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el incendio que hubo en esta estación migratoria donde perdieron la vida 40 personas y otras 27 pues quedaron heridas, ¿no? Todavía hay cosas pendientes con las víctimas de este suceso, ¿no? Porque a 2 años de esa tragedia, pues familiares y sobrevivientes originarios eran de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, El Salvador y Colombia, hicieron otra vez un llamado a la justicia, ¿no? Van 2 años que no se logra hacer justicia para estas familias, las familias de quienes perdieron la vida y para los sobrevivientes que quedaron con bastantes secuelas. En el comunicado que hoy difundieron, dirigido tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, a Yuridia Rodríguez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a Francisco Garduño, que increíblemente sigue al frente del Instituto Nacional de Migración. A ellos les dirigieron un comunicado donde hablan de las secuelas físicas y psicológicas con las que viven justamente desde hace 2 años como sobrevivientes y como familiares de quienes perdieron la vida. Entendemos ahora que estas familias este comunicado ahora apela a la empatía. Es absolutamente, pues sí, doloroso leer los testimonios que ahí vierten las familias en este comunicado, pero está en ese tono ese comunicado para ver si sensibilizan a las autoridades y pues logran hacer las cosas pertinentes pues para acercarlos un poco a las justicias. Por supuesto, las vidas perdidas no se recuperan, pero pues se quedaron acá personas sobrevivientes con muchas secuelas físicas y pues también sus familias todas ellas pues vieron modificada su vida, ¿no? Entonces, este comunicado está dirigido a ellos a ver si hay alguna razón, eh, pues sí, algún pronunciamiento de parte de las autoridades hacia ellos, ya lo veremos. Y por otro lado, al mismo tiempo, abogados de la Clínica Jurídica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana y otras organizaciones también defensoras de personas migrantes
entregaron un recurso de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado ante el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Porque aunque algunas de las víctimas ya se les han otorgado medidas de reparación que no han sido mínimas, algunas han recibido alguna compensación económica y otras servicios de salud, no ha sido suficiente porque el trato a los migrantes en México, esto consideran los defensores de los migrantes, en México no ha cambiado nada la atención, ¿no? a esta población en movilidad. Así lo dijo el abogado de 17 víctimas en una entrevista para el diario La Universal, el abogado Javier Carrancá, ¿no? Lo que sucedió no fue casualidad, no fue mala suerte, es la punta del iceberg de una política de maltrato a las personas migrantes, de detenciones arbitrarias, de detenciones en condiciones indignas, inhumanas, de encierros fuera de la ley e incluso peores que los encierros penales, ¿no? Y bueno, tenemos historias pues de nunca acabar sobre los malos tratos que recibe la población en movilidad aquí en México, ¿no? Entonces, este recurso de responsabilidad patrimonial busca que el Estado mexicano reconozca la violación a los derechos humanos de la política migratoria actual, ¿no? Entonces, esperemos que haya alguna reacción, ¿no? O la suma de este recurso jurídico con el comunicado que apela a la empatía de las autoridades, pues a ver si hay un avance en la reparación de los daños a las personas afectadas por este suceso. No queríamos dejar de mencionarlo y ahora sí, vamos a un corte rapidísimo. ¿Qué tiene que ver una dona con un pasaporte vencido si estás fuera del país? Te cuento, soy Patricia Mercado, directora de Conexión Migrante y del Centro de Atención al Migrante, un call center que atiende a la comunidad migrante en información y en sus procesos. Hace algunos días recibimos esta pregunta. Hace poco emigré de México y recién me di cuenta que mi pasaporte está por vencer. No puedo volver a mi país para renovarlo. ¿Qué tengo que hacer? En el Centro de Atención al Migrante hacemos un trabajo único que ningún gobierno ni organización realiza. En 8 años hemos atendido a 100,000 personas y queremos seguir atendiendo a más. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer María para renovar su pasaporte mexicano desde Estados Unidos? Lo primero es tener una cuenta en la aplicación Mi Consulado. Ahí vas a poder hacer una cita y en el consulado solo necesitas llevar tu pasaporte y el dinero para hacer el pago. Y listo, ahí te tomarán las fotos y saldrás con tu pasaporte nuevo en la mano. Toda esta información está disponible de forma gratuita en nuestro sitio web. Pero entonces, ¿qué tiene que ver una dona con un pasaporte vencido fuera del país? Pues que en el Centro de Atención al Migrante estamos en una campaña de donativos mensuales y recurrentes para sostener el trabajo que hacen 3 personas los 365 días del año. Para sostener el Centro de Atención al Migrante necesitamos reunir 2,000 donas al mes y tú puedes contribuir con una dona que son solamente $2 para sostener el trabajo que realizan abogados, psicólogos y periodistas. Hasta ahora llevamos 477 donas y sabemos que con tu ayuda podemos llegar a la meta para ofrecer este servicio a los migrantes. Puedes donar a través de tarjeta de crédito o de débito, a través de PayPal o con un depósito directo a nuestra cuenta. Y por cierto, si necesitas un recibo deducible de impuestos, no dudes en contactarnos. También nos ayuda mucho que este video lo puedas compartir con tus amigos, con tus grupos, con tu familia, para que podamos lograr el objetivo de sostener este centro de atención al migrante de forma gratuita y permanente. Muchas gracias por todo tu apoyo y si tienes cualquier consulta sobre migración, déjala en los comentarios. Hasta la próxima. Volvimos por acá y pues sí es momento de darles la bienvenida a nuestras invitadas. Les decía que hoy un poco la dinámica es distinta a la que solemos tener en el programa. Nos acompañan hoy Rosy Antúnez de Familias Transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, una organización súper aliada. Hola Rosy, qué bueno que ya estás por acá. Hola, un gusto saludarles y buenas noches.
Y también está, buenas noches, está Maggie Loredo, coordinadora del Instituto de Investigaciones para las Movilidades Humanas, Inmovilidades. Bienvenida, Maggie. Muchas gracias por tenernos acá. Ya, antes de empezar, ahorita de explicar la dinámica, cuéntanos, Rosy primero y después Maggie, qué es lo que hace Inmumi y luego qué es lo que hace Inmovilidades, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues el Instituto para las Mujeres en la Migración es una organización de la sociedad civil feminista que trabaja en el acompañamiento, defensa y promoción de los derechos de las mujeres en contextos de migración en México y, bueno, sobre todo en sus comunidades, ya sea que sean personas extranjeras o bien personas mexicanas, mujeres mexicanas y sus familias que han pasado por procesos de deportación o retorno forzado. Ok, muchas gracias, Rosy. Y Maggie, ¿qué hacen ahí en Inmovilidades? Y el Instituto de Investigación para las Movilidades Humanas también es una organización de la sociedad civil y justo a través de Inmovilidades damos acompañamiento a proyectos que son liderados y organizados por personas deportadas, retornadas, indocumentadas, refugiadas. Es una plataforma en donde no solamente acompañamos proyectos públicos y privados desde la investigación hasta el diseño, hasta el monitoreo, pero también plataformas para apoyar con fortalecimiento institucional y organizacional a estos proyectos que justo vienen de las mismas personas que han vivido estas experiencias, ya sea desde el arte, desde proyectos de investigación, personas mismas que dan acompañamiento a otras personas deportadas o retornadas. Entonces, sí, ese es un poquito de inmovilidades. Muchas gracias. Pues bueno, son ambas labores súper importantes y justo además de, pues, de hacer esta labor tan importante en las respectivas organizaciones, ambas, entiendo, pues son personas retornadas a México, ¿no? Y justo de eso nos vienen a hablar, de los derechos que tienen las personas migrantes ante un proceso ahora de deportación, ¿no? Y en este programa, porque va a ser una primera parte, nos hablarán justo de cómo se debe preparar una persona ante un posible retorno, sea por deportación forzada o autodeportación, que al final también resulta una cuestión que a veces inesperada, ¿no? En este contexto. Y pues hablarnos de todos estos derechos que les cobijan a estas personas cuando llegan a los puntos de repatriación, ¿no? Esos son dos temas que vamos a abordar el día de hoy. Y el próximo jueves, pues ya hablaremos o nos volveremos a ver para hablar ya de los derechos que tienen las personas retornadas en su proceso de reinserción, ¿no? A la sociedad pues, que regresan y al nuevo estado de las cosas que se encuentren. Entonces, bueno, las dejamos. Ustedes tienen una dinámica preparada, así que adelante. Sí, muchas gracias. Justo eso, o sea, nosotras al ser personas que hemos vivido la experiencia de estar indocumentadas en Estados Unidos y de regresar, aunque ya fue hace muchos años, como además de esa experiencia también tenemos la experiencia de años de acompañar y de trabajar en sociedad civil. Y justo lo que platicábamos, también surge este espacio por la intención de que no, de que muchas veces las familias y las comunidades en Estados Unidos nos han dicho que han participado en espacios para conocer sus derechos, pero que no hay tantos espacios para saber qué hacer después de una deportación, ¿no? ¿Qué hacer cuando las familias están en este proceso de retornar, que son procesos a veces largos y distintos, en donde las personas están tratando de buscar respuestas a preguntas de cosas básicas, ¿no? De cómo se pueden preparar. Y pues yo quiero empezar por preguntarle a Rosy, más bien como que nos empiece a dar una introducción más a detalle de justo qué necesitan saber las personas que están considerando el regresar a México y por qué es importante, ¿no? Que tengan esta información o que sepan esto. Sí, muchas gracias, Maggie. Bueno, pues para iniciar es súper importante tener en consideración que una vez una persona retorna a México, ya sea porque deportaron a un familiar, ¿no? Y uno quiere reunirse con este familiar en México, o bien porque tú misma, como personas, has pasado por una situación de deportación, es importante considerar como varios elementos que se pueden
realizar aún sin una detención por ICE, ¿no? Entonces, sabemos que las personas no, no queremos pensar en esa situación cuando estamos en una situación indocumentada, ¿no? Cuesta aceptarlo, pero desde la experiencia misma de que Maggie ya mencionaba, ¿no? Nosotras llevamos al menos 10 años en México que hemos trabajado acompañando y apoyando a personas deportadas, ¿no? Y las recomendaciones que hoy les traemos vienen con base en eso, de lo que hemos visto durante estos 10 años de acompañamiento, ¿no? A la persona deportada, a su familia, y qué sucede después. En esta sesión solamente vamos a abordar aquello que se puede hacer antes, como a nivel familiar. Entonces, una de las recomendaciones súper urgentes que les plantearíamos en un sentido familiar es que tramiten la doble nacionalidad de su hija o hijo, ¿no? Si tienen un hijo o hija nacida en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una vez llegan a México, va a ser súper difícil, y lo decimos por experiencia, ¿no? Para que puedan sacar esta doble nacionalidad en México. ¿Y por qué tramitar la doble nacionalidad? ¿No? Porque en México, desafortunadamente, aunque hay leyes que dicen que toda persona tiene derecho a que te atienda el médico, en el seguro, ¿no? En el sistema de salud. Por ley también se dice que los niños em, tienen acceso completo a la educación, ¿no? O a que reciban becas. Sin embargo, resulta que cuando las personas van a sus pueblos, ustedes van a llegar a sus pueblos o quizá van a llegar a las ciudades o a las zonas, a las afueras de las grandes ciudades, pero quien les va a poner el pero no va a ser la presidenta, ¿no? Sino quien se los va a poner va a ser el director de la escuela, el médico, el doctor, ¿no? Entonces, porque les va a decir, bueno, pues es que necesito una CURP, y para tener una CURP, una persona necesita la doble nacionalidad, necesita tener un acta de nacimiento mexicana, ¿no? Entonces, por eso es súper, súper importante que puedan ustedes tramitar la doble nacionalidad con tiempo, porque una vez que a ustedes les digan, ¿saben qué? Es que el acta del niño o la niña es estadounidense, y entonces a mí mi sistema me pide una CURP. Entonces, pues en Estados Unidos no dan CURP, solamente en México. Entonces, para que te la den, necesitas un acta de nacimiento mexicana. Entonces, por ello, ahí es donde las familias reaccionan y dicen, ah, sí, pues entonces voy a ir, estoy en México, va a ser fácil, ¿no? Pero no, porque te piden requisitos que solo puedes obtener en Estados Unidos, ¿no? Y te piden una cosa que se llama apostilla. Entonces, es un sello que solamente puedes tramitar en el estado donde nació tu hijo o tu hija. Pero si no tienes un familiar que te apoye o tus familiares trabajan y solamente descansan los fines de semana, entonces va a ser súper tardío para que puedas tú tramitar la doble nacionalidad. Además de que también te cobran, te dicen, uno de los requisitos es que venga traducida tu acta, el acta de nacimiento estadounidense de tu hijo o hija, ¿no? Entonces, eso cuesta. Y luego, depende de cada estado, el costo es distinto. Entonces, hay algunos lugares donde cuesta 1,500 pesos, algunos lugares 700, 800, dependiendo del estado que ustedes lleguen. Pero además de eso, muchas veces el trámite de doble nacionalidad se hace en una sola oficina en todo el estado. Entonces, por eso es importante que puedan tener ustedes la doble nacionalidad de sus hijos o hijas a través de los consulados. Sabemos que hay también situaciones con los consulados, que luego no hay citas y todo eso, pero en este momento vale la pena el esfuerzo, y sé que es desgastante los corajes y las frustraciones con el sistema del consulado, pero esa es una de las grandes recomendaciones que les hacemos, ¿no? Otra cosa de esto es que mm, no crean si les dicen o si escuchan de la comadre, el compadre, el vecino, la vecina, la familia en México, de que al tramitar la doble nacionalidad pierden la ciudadanía estadounidense. No, por algo se llama doble nacionalidad, ¿no? Porque puedes mantener ambas.
Entonces, bueno, eso es en el tema de que si tienen hijos o hijas y tienen tiempo para planear su retorno y su regreso a México, pero sabemos que no siempre se planea. Sabemos que la situación es compleja ahorita, ¿no? Hay muchas amenazas de deportación. Hasta el momento no lo hemos visto así, ¿no? Nosotras estamos en México y no hemos visto el aumento en deportaciones, pero es bueno tener en consideración esto porque, como lo decía mi compañera Maggie, pocas veces nos ponemos a pensar qué es lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, otra de las cosas que le recomendamos es poder sacarles actas de nacimiento extras a sus hijas e hijos, o sea, que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Y también poder tener los transcripts, que es la tira de materias de sus hijos o hijas, ¿no? Sacarlo y poder llevarlo a México. Entonces, queremos compartirles también que en México, eh, si ustedes también por las prisas, ¿no? No logran sacar los documentos de educación en las escuelas de sus hijas o hijos, hay una ley que dice que, pues, aunque el niño llegue sin documentos, ni CURP, ni acta, ni nada, tienen que admitir al niño a la escuela, ¿no? Entonces, es lo que sí sabemos nosotras por experiencia, es que muchas escuelas, no saben de esta ley. Entonces, van a rechazar a sus hijos e hijas, ¿no? Pero sepan que hay leyes que dicen que no tener un documento de identidad o no tener ningún tipo de documento académico o escolar no debe ser impedimento para que les reciban a sus hijas o hijos en las escuelas, ¿no? Entonces, Claro. Ujú. Perdón, Rosy, ese es el derecho a la educación de cualquier infancia en este país, ¿no? Entonces, eso no se le puede negar en absoluto. exacto. Sin Ujú. embargo, como lo he estado mencionando, ¿no? Sabemos en la práctica, ¿no? Nosotras fuimos parte de ese proceso de cambiar la ley hace 10 años, pero lo seguimos viendo. Este año se cumplen 10 años, pero hay a muchos niños y niñas que les siguen rechazando, ¿no? El acceso a la escuela y también no les dan su certificado o su diploma, solo porque no tienen la doble nacionalidad, ¿no? Entonces, es súper importante que, que sepan que sus hijos tienen derecho a entrar a la escuela sin ningún tipo de documentos, o sea, si es que no los portan. O sea, lo ideal es que sí los presenten, pero si no, no debe ser impedimento cuando es educación primaria. En educación media superior, que es la prepa o high school, es distinto. Pero esos son como algunos puntitos así muy breves que quería como compartirles, ¿no? En términos familiares, pero también uno último es que puedan pensar en el tema de las custodias. Sabemos que no deseamos la deportación, pero por favor preparen esa parte, ¿no? O sea, por cualquier situación, más vale prevenir, ¿no? Que puedan dejar algún tipo de custodia temporal a un familiar cercano, que tengan un plan de qué hacer, o sea, que tengan números de teléfono. Eso lo va a explicar un poco más mi compañera Maggie. Pero, o sea, esos son como a grandes rasgos las cositas que yo les compartiría. Y por ese lado, ahí es donde pues ya entraría yo más bien como a preguntarle si me puede apoyar Maggie, ¿no? Respondiendo pues las siguientes preguntas. Son preguntas que se basan mucho de lo que nos hacen las personas, nuestras propias familias. Nosotras tenemos familia indocumentada, ¿no? O con estatus mixto también. Entonces, a pesar de que ya estamos en México, todavía tenemos esta relación y son preguntas que nos saltan. Entonces, le preguntaría a Maggie, o sea, si hay una persona que tiene un familiar en prisión o en un centro de detención, ¿qué puede hacer esa familia, ¿no? Cuando sepan que han deportado a su familiar ya, o qué pueden hacer las personas para saber si su familiar ya fue deportado, o justo fue sacado de prisión y no sabemos dónde está, ¿no? Entonces,
Si me pudieras apoyar con esa parte, May. Sí, gracias, Rosy. Sí, creo que es súper importante como poder considerar todos estos puntos que ya dijiste en ese plan y como dices, o sea, nosotras tenemos familias, ¿no? Y sabemos que incluso desde acá en México, que eso creo que también podemos tocar un poco, es como también somos parte de ese plan, de preparación. Porque, pues sí, ¿no? Si mi hermano o alguien como es deportado, hay que accionar nosotras también desde acá y a lo mejor ahí después damos más información acerca de eso porque me quedé pensando también cómo dar información a los familiares en México de cómo poder también apoyar, Pero en el caso de las personas que están en un centro de detención o que están en una prisión y después en un centro de detención, es muy importante como una vez que detienen a la persona, y el familiar ubica a la persona, ya sea en el primer momento a través de ICE Locator, que es el sitio web en donde si tienen información básica de la persona como el nombre, la nacionalidad, si llegaran a saberse el alien number, que eso también lo dice, no es importante tener esos datos si ya tiene un alien number el familiar para poder rastrearlo. También llegan a tener la información del centro de detención o de la prisión, que por lo regular si están en una prisión, ya están ahí por mucho tiempo, o sea, por años, entonces ya los familiares tienen acceso al teléfono, a la dirección, a la persona, al oficial que está encargado del caso de su familiar, y lo que pasa en el caso de que si están en prisión, los van a mandar a ICE, ¿no? Con migración estadounidense. Y una vez que canalizan al familiar de prisión al centro de detención, ahora ya en manos de ICE, de migración estadounidense, es importante como estar llamando, si tienen algún familiar que habla inglés, si ustedes no dominan el inglés o si pueden pedir ese apoyo a ustedes mismos, estar muy pendientes de estar marcando al centro de detención lo más que puedan para tener actualización de sus familiares, pero también sabemos que incluso cuando la familia está ahí tratando de llamar y de estar pendiente, porque muchas veces no te avisan estos oficiales del momento en el que la persona va a ser ya transferida, ya sea a otro centro de detención y después a la frontera, en autobús y después de la deportación o después ya son deportados físicamente, muchas veces las personas no saben hasta que el familiar se puede poner en contacto con ellos y ellas, ¿no? Entonces, hemos visto por experiencia que si muchas veces estás como tú como familiar insistiendo con el oficial a cargo del caso de tu familiar, que te diga en dónde está, en ocasiones han podido ir a dejarles pequeñas maletitas de cosas, pero es una vez que estás insistiendo y que el oficial te dice con tiempo, va a ser en tal fecha. Digo, ahora con el contexto actual también no sabemos, ¿no? Hay muchos derechos que ya no están siendo tomados en cuenta, pero sí estar muy pendientes, ¿no? Y una vez que ya el familiar literalmente lo deja ICE en la frontera, en este caso, y cruzan al lado mexicano, ahí también ya es todo un proceso que va a compartir ahorita mi compañera, pero sí es muy importante como el estar pendiente de esos números, ¿no? Del centro de detención, de la prisión, de estar detrás, llamando, porque muchas veces los oficiales, o sea, si los familiares no estamos ahí atrás, desafortunadamente, no, pues ellos no nos van a dar información, ellos no nos van a decir nada, entonces es muy importante eso, y pedir ese apoyo para realmente, insistir. Y sí, bueno, más bien ahí también me gustaría decir, bueno, además de que ya sabemos cómo se puede preparar un familiar o lo mínimo que puede hacer para obtener esta información dentro del centro de detención o incluso si está en esa situación, no sé, Rosy, como si nos puedes compartir sí, como que es importante saber una vez que entonces la persona ya está en la frontera, porque yo les dije como lo van a hacer que cruce y literal está migración del lado estadounidense viendo cómo la persona cruza la línea, y después ya está, ahí. Ahora, Rosy, más bien si nos compartes qué pasa una vez que ya cruzan esa línea. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que nos contextualizas como lo que tiene que hacer, lo que puede una persona
preparar ya dentro del centro de detención, pero también a nivel familiar, ¿no? Pero en el caso de que tengan familia, porque sabemos que hay algunas personas, desafortunadamente, que han perdido contacto con su familia, tanto en Estados Unidos como en México, por muchísimas situaciones, ¿no? Son situaciones que no solamente son a nivel personal, sino que fue pues el mismo sistema que ha empujado a justo a que la persona viva su vida indocumentada o en prisión de manera individual, ¿no? Entonces, cabe recalcar que todo esto, o sea, todo esto repercute aún más fuerte en las mujeres y sus distintas identidades, ¿no? Entonces, pero también en las personas de la comunidad LGBTQ, ¿no? Entonces, sabemos que am, las personas pasan por situaciones muy tremendas en los centros de detención, pero creo que agregaría algo más a lo que ya mencionabas, Maggie, es que súper fundamental para aquellos que sí tienen algún tipo de red de apoyo que se aprendan un número de teléfono de memoria. Yo sé que todo el mundo ya no nos aprendemos los números de teléfono de memoria y nos basamos mucho en nuestro celular, pero es súper importante, por favor, siempre, ¿no? O sea, apréndanse eso. Aunque no estén ustedes detenidos o no tengan ningún familiar detenido, ¿no? Pero si eres una persona indocumentada, as- es lo más recomendable. Apréndanse al menos un número de teléfono, de un familiar, de un amigo, de un pastor o de alguien, ¿no? O sea, mínimo uno, de preferencia más de uno, porque luego, como lo mencionaba ya Maggie, a las personas nunca les avisan cuándo van a ser sacadas de los centros de detención. Es de la nada que llega así como ICE o el oficial del centro de detención y dice, levántense y vámonos y sacan a las personas en distintos puntos, ¿no? Entonces, sepan que hay 11 puntos de repatriación en la frontera norte de México con Estados Unidos, o sea, la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. Hay 11 puntos de repatriación, ¿no? Entonces, y nunca les van a decir por dónde los van a sacar, ni a la familia, ni nada. Y lo que nosotras hemos atestiguado es que muchas personas no saben dónde están, ¿no? Entonces, pueden preguntar, eso es lo ideal, ¿no? ¿Dónde o sea, pregunten a la persona quien los recibe del lado mexicano, ¿no? ¿Dónde están? Para que se ubiquen y puedan ustedes así coordinarse con sus familias, este, y ellos sepan dónde están llegando, ya sea que usualmente lo que sucede es que la familia, le avisa a una persona más cercana que vaya a recogerles, ¿no? O bien les puede decir, pues no te muevas de ahí hasta que llegue alguien. Entonces la familia se moviliza mucho. Entonces hay 11 puntos de repatriación. Entonces hay dos en Baja California, ¿no? Es en Mexicali y Tijuana. Estas dos ciudades quedan en Baja California. Eh, hay uno en Chihuahua, es en Ciudad Juárez. Hay otro en Nueva Rosita. Hay otro punto de repatriación en El Carmen, eso es en Nuevo León, ¿no? Hay otro punto de repatriación en Nogales, Sonora. Otro punto de repatriación en ese mismo estado, San Luis Río Colorado, Sonora. Y en Tamaulipas, una de las zonas más peligrosas, la verdad, para quienes son deportadas y quienes han sido deportados por esos puntos fronterizos, que son Matamoros, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas y Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Son los lugares, sí, son los lugares más peligrosos, porque pues ya todo el mundo sabe, ¿no? El contexto de seguridad en el que estamos, ¿no? Em, entonces, son 11 lugares por los que pueden ser deportadas las personas, pero también existen las deportaciones por aviones, a través de aviones, de vuelos, ¿no? De seguro las personas han visto lo que se ha mediatizado, ¿no? De cómo transportan a las personas. Ha habido muchas noticias sobre ello. Entonces, a las personas ahora las están deportando hasta Chiapas, Tapachula, Chiapas. Y las están deportando hasta Villahermosa, Tabasco, hasta el sur, o sea, es como de frontera a frontera. Y allá es donde están deportando ahora a las personas. Sabemos que esto es porque están queriendo como
disuadir, o sea, que la gente no pueda volver rápidamente a querer cruzar, ¿no? Entonces, la verdad, eh, son los puntos donde pueden ser repatriadas las personas. Y bueno, sabemos que en Tapachula, en Villahermosa, sí hay varios albergues de personas migrantes. Inicialmente, o sea, la mayoría de ellos han atendido a todas estas personas, a, pues sí, a personas que han vivido algo similar que nosotras como personas migrantes mexicanas, pero en este caso son personas de otros países, centroamericanos, latinoamericanos, transcontinentales que han pasado por la frontera sur, o sea, son iguales que nosotros, no son nada distinto a nosotros, ¿no? Y que han pasado por esa frontera y por eso hay bastantes albergues. Entonces, afortunadamente hay solidaridad desde la sociedad civil, porque son ellos los que están ahí al frente. Entonces, ahí también hay albergues, afortunadamente. em, y a las personas las están enviando ahí, no importa, aunque tú eres de Guadalajara, te van a mandar hasta allá. O sea, a ICE no le importa de qué estado eres, te van, o sea, si tienes la oportunidad de meterte un vuelo, te va a enviar hasta allá, ¿no? Pero sepan que hay organizaciones civiles, pueden preguntar, ¿no? En dónde están. Es súper importante que ustedes sepan dónde están. Memorícense un número de teléfono, porque lo que hemos hecho Maggie y yo durante muchos años es que cuando habían vuelos que llegaban a la Ciudad de México, porque hemos vivido ahí también, nosotras íbamos y a las personas les prestábamos nuestro celular, ¿no? Para que pudieran contactar a sus familias. Pero luego era así como, es que no me sé ningún número. O tengo el número en mi celular, pero está descargado, ¿no? Entonces, por eso es súper, súper importante. Apréndase más de un número, porque luego sí, entraba la llamada, pero no contestaba el familiar porque está trabajando, porque pues están muchos haciendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sepan eso. Ahorita sí existen albergues en la frontera norte por parte del gobierno mexicano, pero no sabemos hasta cuánto tiempo lo van a tener, porque lo pusieron recientemente. Nosotras ya llevamos varias, varios sexenios, ¿no? Al menos 3 sexenios en México y no habían esos albergues, ¿no? Y conocemos de casos de personas que están en situación de calle porque no han podido otra vez conectar con su familia. Entonces, cuando ustedes llegan a los puntos de repatriación, así les llaman, les van a dar una hoja, se los va a dar el Instituto Nacional de Migración. Una hoja que va a tener su cara, es una hoja en blanco y negro, va a tener su cara en blanco y negro también, les van a tomar una foto y esa hoja se llama la hoja de repatriación. Y ahí sí, les recomendamos muchísimo, sobre todo aquellas personas que no han tenido un INE en México, ya tiene años que salieron de México y nunca habían tenido un documento de identidad. Les recomendamos muchísimo que no tiren esa hoja, no la tiren, porque puede ser lo único que les sirva para identificarse. La mayoría de las veces se los van a rechazar, pero chicle y pega y sí se los aceptan. En la frontera lo conocen un poco más, ¿no? Y tienden así como que a aceptarlo. El propio gobierno no lo acepta, la verdad. Pero es súper crucial en el momento que una llega, porque es lo único que dice tu nombre, que dice tu fecha de nacimiento, y hay a veces que hemos visto que hay lugares cercanos al punto de repatriación que te lo aceptan para poder cobrar tu remesa, porque muchas veces las personas llegan sin ningún peso, ¿no? Entonces, o bien llegan con dólares y luego les dicen, no, pues pues las personas quieren cambiarlo, pero les dicen, ah, pues es que aquí para cambiar necesito una identificación, una credencial. Y pues las personas que no han vivido en México no lo tienen, pero esa hoja de repatriación se los pueden aceptar. Entonces, y además, como saben, ahorita están dando esas tarjetas del bienestar, ¿no? Con 2,000 pesos. Hasta el momento sí hemos sabido que hay algunas personas que no lo han recibido. Entonces, tampoco creamos todo lo que se dice allá afuera o que nos dice el gobierno, porque ya hemos tenido casos de personas que han sido deportadas y que no han podido tener esos 2,000 pesos. Hay gente que sí lo ha obtenido, pero justo es eso.
porque como son 11 puntos de repatriación en la frontera norte, cada uno se maneja como quiere. Entonces, en algún lugar o sea, te lo pueden dar de manera inmediata, eso es lo ideal. En otros te dicen, no, pues es que o el sistema no funciona, o mejor, te lo vamos a tramitar aquí, pero ya que llegues a tu casa, puedes buscar el banco más cercano para ir a traer esa tarjeta. Pero si es una persona que no tiene casa o no sabe dónde va a llegar, si se va a quedar en la frontera, si va a intentar cruzar o se va a ir a otro lugar donde tiene quizá una persona de más confianza, ¿no? No porque uno nació quizá en Veracruz, quiere decir que pues ahí es donde vas a irte a vivir, ¿no? Porque luego uno dice, bueno, pues yo me voy a sentir más protegida con el familiar que está en Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, la sugerencia es no tiren esa hoja de repatriación. Y por favor, exijan al Instituto Nacional de Migración, quienes los va a recibir, que les dejen hacer una llamada. Ese es su derecho, ¿no? Y exijan, por favor, también que les dejen abrir sus pertenencias, porque hemos visto que les dicen, no, hasta que salgas de aquí, vas a poder abrir tus pertenencias. Mientras estés adentro, no puedes tocar ni tu teléfono ni nada. Entonces, ustedes, ya están en México. Ustedes no son criminales ni en Estados Unidos ni en México, ¿no? Y mucho menos en México tendrían que ponerles trabas para acceder a sus propias pertenencias. Entonces, y exijan también que les den comida, porque lo que hemos visto es que a las personas les hacen pasar toda una fila de toda una hora y al final les dan de comer, ¿no? Ustedes exigen en el momento que les dé hambre. Y así, organícense en ese momento, aunque sea durante 5 minutos, organícense con las demás personas deportadas en exigir su comida y su agua, ¿no? Y si tienen medicamentos también, exijan que les entreguen los medicamentos de manera inmediata, porque os seguro, pues, hay personas que están bajo tratamiento y necesitan tomar sus medicamentos. Entonces, aprenderse números de celular de más de un familiar, eh, no tirar la hoja de repatriación porque les puede servir para cobrar dinero, ¿no? Este, y también em, exijan comida, exijan una llamada telefónica ahí con el oficial de repatriación. O sea, ustedes no están en ningún tipo de calidad criminal, ni penal, ni nada. O sea, simplemente están llegando ustedes. Claro, sabemos que esa gente les va a tratar así como si fueran ganado, ¿no? Que vente acá, párate acá y todo eso. No. O sea, si ustedes necesitan un espacio para llorar, para gritar o lo que sea, háganlo, ¿no? Porque sí es una situación súper pesada, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, creo que por ese lado lo podría como dejar en ese sentido. Si hay alguien que quiere preguntar algo, también ahorita vamos a leer las preguntas, nos queda muy poco tiempo, pero justo lo que acabo de compartir sobre qué debería de hacer una persona cuando está en los centros de repatriación, pues creo que pues eso es a grandes rasgos, pero ahora yo le preguntaría a Maggie, ¿no? Como de, ok, ya terminé con todo lo que tenía que hacer ahí dentro del centro, o sea, en el punto de repatriación, en la oficina del gobierno mexicano, y ya me dieron mi hoja de repatriación y ya me dicen que me puedo ir, que ya me puedo salir de esa oficina. Es tu primer paso fuera, ¿no? Sin ninguna autoridad. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, ¿qué hacer una vez pisas como fuera de la oficina? Sí, eso es muy importante, Rosy, porque justo una vez que ya estás fuera de la oficina, pues las personas están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo si son mujeres, hemos tenido, o sea, es muy complejo, ¿no? Pero una cosa que dijiste que quiero resaltar, es muy importante organizarse. Entonces, muchas veces nos toca que las personas se conocen, ya sea porque estuvieron en el mismo centro de detención o porque incluso en el autobús del centro de detención a la frontera o en el avión internamente en Estados Unidos cuando los traen de un lado a otro, hagan vínculos con esas personas porque las conocen desde Estados Unidos. Entonces, si ustedes están en grupo, si ustedes ya conocen los nombres de sus compañeros, de sus compañeras, y una vez que ya salen de la oficina,
también pueden esperar a las personas, como si ya terminaron de resolverles como su caso, o que ya les dieron los documentos y ya les dieron la hoja de repatriación, pueden ustedes decirles que van a esperar a las personas con las que ustedes ya tienen un vínculo y tienen confianza para que salgan juntas, sobre todo si son mujeres o personas de la comunidad LGBT, como acompáñense entre ustedes. Eso hemos visto, incluso se apoyan. Una cosa que no dije que también es importante, las personas cuando son deportadas, si les dan sus pertenencias, a veces les dan el dinero que traían cuando los detuvieron. Entonces, si traían $100 o $200, puede ser que ese dinero se los den en sus pertenencias que hayan traído en su ropa el momento que los detienen, y pueden hacer uso de eso, ¿no? No siempre, pero incluso se apoyan entre ellos en, yo sí tengo dinero o sí me pudieron mandar mi familiar mientras estaba en el centro de detención, y se apoyan para comer afuera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que se mantengan en grupo, como decía Rosy, recalcar, si sí tienen un familiar o un conocido en México, que se sepan también ese número de teléfono acá. No solo el del familiar en Estados Unidos, pero el de alguien en México. Si no tienen un familiar, vamos a compartirles un directorio que trabajamos desde el Instituto de Investigación para las Movilidades Humanas e IMUMI con organizaciones, porque también es importante, pues sí, que sepan ya de antemano los nombres de no somos tantas desafortunadamente en México. Entonces, si ustedes se ubican al otro lado, por ejemplo, en Tijuana está el Deportee Welcome Center, que está literal ahí en el Chaparral afuera, enfrentito. Entonces, si ustedes ubican ese centro, ahí hay personas deportadas que pueden apoyarles en ciertos horarios. Entonces, identifiquen los nombres de las organizaciones, incluso los teléfonos, para que puedan verificar que son personas de esas organizaciones. Es muy importante esa parte. Y también decirles que sí, ¿no? Como que justo se mantengan en grupo. Si alguien les dice como, oigan, vamos a un restaurante o etcétera, como nosotros hemos documentado casos en donde a veces se llevan a las personas a tomar una cerveza, o sea, una organización nunca les va a llevar a tomar una cerveza o a irse a otro lugar donde no es público. También estén en espacios públicos. Sí, sí, sí hay personas que queremos apoyar, sí hay organizaciones que queremos apoyar y que lo hemos hecho, pero la sugerencia muy importante es mantenerse en grupo, ¿no? Y mantenerse en lugares públicos, que les digan en el centro de repatriación dónde está la central de autobuses, si van a ir para allá. Hemos documentado que a veces de la frontera sí los llevan a la Ciudad de México, por ejemplo, o a Monterrey, pero entonces ya cuando están en la central en Monterrey o en la Ciudad de México, no les compran otro pasaje a los lugares a donde ustedes se van a dirigir. Entonces las personas tienen que comprar otro boleto de autobús si es que van, por ejemplo, los dejan en la Ciudad de México, pero ellos van a Querétaro, luego tienen que comprar otro boleto de autobús, ¿no? Entonces manténganse en grupo, manténganse en lugares públicos, sépanse los nombres de las organizaciones, los teléfonos si no tienen familiares, ya sea en Tijuana, en la Ciudad de México, en otros espacios, para que puedan recibir orientación y apoyo. Incluso como el mapa, digo, suena como también luego el mapa de México, ¿no? Para más o menos identificar o ver en dónde están, en qué tan lejos está el lugar a donde van a llegar, de la frontera, ese tipo de detalles. am, Son muy importantes, y resaltaría en términos de incluso de seguridad, ¿no? Porque pues no sabemos, ¿no? Y la intención no es causar miedo. La intención es más bien como qué estrategias tenemos a la mano que podemos usar para dejarnos apoyar por organizaciones que sí estamos haciendo el trabajo, y qué estrategias entre nosotros, ¿no? Y yo creo que, como decía Rosy, la organización en esos momentos es fundamental, y es lo que hemos visto, que las personas pueden salir adelante, entre ellos y ellas mismas, ¿no? Eso es lo que diría. Y ya para cerrar, ahora sí, más bien, ¿hay algo más, Rosy, que consideras que es como un último punto importante, o ya? Yo tengo un comercial, pero ya muy al final. Ahorita lo vemos. Sí, sí, gracias. Muy bien. Sí, gracias, Maggie. Lo último, creo que a mí se me pasó, ahorita que mencionabas lo del transporte, ¿no? Exijan, o sea, vuelvo a recalcar, exijan, y ya, o sea, si no hemos tenido miedo en exigir nuestros derechos en Estados Unidos, mucho menos
una vez ya estamos en nuestro país, ¿no? Entonces, exijan ahí en las oficinas de repatriación que les compren los boletos hacia donde ustedes quieran ir, no donde ellos quieran. Lo más seguro les van a decir que no, que no, o sea, les van a poner peros, pero por favor exijan, porque si no empezamos a hacer eso, esa gente va a decidir, y ahí una de las recomendaciones o argumentos que ustedes pueden dar es que yo en ese lugar no tengo a nadie, ¿no? O sea, yo necesito ir al lugar donde yo me sienta segura, donde tenga familia, donde tenga amigos, conocidos, ¿no? Entonces, díganle, si tú me compras el boleto de autobús a donde yo nací, me vas a poner en peligro porque no conozco, ¿no? Entonces, por favor, exijan bastante a las autoridades mexicanas porque son nuestro gobierno y tienen que hacer lo que nosotros les solicitemos, porque en una situación de deportación ustedes son las personas más vulnerables en ese momento, ¿no? Porque no conocen, no saben, años que no han estado en México y pues de seguro ni salieron de ese lugar donde están llegando, ¿no? Entonces, eso sería, y claro, pues invitarles a que se unan a la siguiente sesión del jueves, el jueves 3 de abril. Ahí ya vamos a abordar más a detalle, pues cómo es la vida después de eso, ¿no? Porque como lo decíamos ya, Maggie y yo, nosotras ya tenemos años en México, pero nos costó de nueva cuenta como aprender cómo sacar el INE por primera vez, cómo meter al niño, a la niña a la escuela, ¿no? Cómo, justo, cómo tramitar estas pensiones del bienestar que ahorita hay, ¿no? Porque aunque dicen todo el mundo va a poder obtenerlo, pues no es cierto, porque luego te piden requisitos con los que uno no cuenta, porque pues acabas de llegar, ¿no? Entonces, les invitamos a que el siguiente jueves 3 de abril, a la misma hora, ¿no? Nos puedan acompañar y ahí les vamos a compartir más sobre los procesos de reintegración o integración de vuelta al país, ¿no? Porque la verdad es un aprendizaje el que uno tiene que hacer después de que retorna forzadamente o bien cuando pues somos deportadas. Claro. Pues muchísimas Sí. gracias, Maggie, Rosy. ¿Quieres agregar? Venga tu comercial, Maggie, Hola. cuéntanos. Venga. Sí, bueno, el comercial y también le acabo de dejar ahí la liga, no sé si lo pueden compartir Sí, al ustedes en las directorio, redes. justo. Sí, sí, sí. Directorio de recursos, porque ahí están las organizaciones y lo estamos actualizando constantemente y estamos sumando nuevas organizaciones, no solo en México, pero también estamos tratando de buscar más lugares en Centroamérica u otros países en donde pueda haber recursos de organizaciones. Y mi último comercial es que la semana que entra del 1 al 5 de abril vamos a estar presentando un documental que se llama El Digno Retorno, que es un documental dirigido por José Eduardo Aguilar, que es una persona, un cineasta, artista deportado, y justo vamos a estar en Chicago, vamos a tener 4 o 5 diferentes proyecciones. Entonces, si conocen familias, digo, van a ser algunas en universidades, pero también en algunos teatros comunitarios, si conocen familia, tienen familia ya, invítelos a ver el documental, después vamos a tener preguntas y respuestas, discusiones, incluso abordar temas de dudas que tengan las familias sobre la deportación, el retorno. Pueden seguir las redes sociales de El Digno Retorno Film en Instagram o de Inmovilidades en Instagram, Facebook. Ahí pueden ver todos los carteles con las direcciones y los horarios y fechas, pero es del 1 al 5 de abril y les invitamos para que vayan a las presentaciones y que nos escriban también, digo, IMUMI, Inmovilidades, por cualquier otra duda que tengan sobre esto, estamos aquí. Claro, Muchas gracias. magnífico, magnífico. Pues nos han dado una avalancha de material para que nosotros también estemos divulgando desde Conexión Migrante, ¿no? Todos estos puntos ameritan una nota, ¿no? Digamos, mínimo, o un video para estar divulgando toda esta información que han ustedes procesado y sobre todo resalto lo valiosísimo que es que ustedes están en territorio hablando con la gente. No están a lo lejos imaginándose qué querrá la gente, sino tienen las preguntas directamente de la gente y saben las dificultades a las que se enfrentan, ¿no? Que no son pocas y bueno, es una tras otra. Entonces, hay cosas que exigen estar aprendiendo y bueno, lo que nos toca a nosotras es estar dando la información precisa o canalizándoles con las expertas, en este caso como de IMOMI y de Inmovilidades, como con ustedes, ¿no? Entonces, pues cuenten con esta
colaboración que podemos hacer, ¿no? Para estar difundiendo la información. Vamos a estar muy felices de también de volver a compartir el programa con ustedes el próximo jueves, ¿no? Para todavía nosotros la otra información de ya de reinserción una vez acá, ¿no? Una vez retornados, pues como qué es lo que sigue. Cel, te escuchamos. Sí, solo súper rápido. Mónica Cárdenas nos pregunta si también necesitan la doble nacionalidad, si necesitan cuidado o recursos médicos, los niños, la doble nacionalidad de los niños. Y aprovecho, no sé quién lo quiera contestar. Francisca Cruz también nos preguntó sobre cuáles son los puntos más frecuentes de repatriación en la frontera, o puede ser cualquiera donde los manden. Rosy, por fin. Sí, pues puedo yo contestar la primera y la siguiente, Maggie. Bueno, sí, recomendamos bastantísimo, como lo mencionábamos al inicio, que tramiten la doble nacionalidad, porque en México, lamentablemente, aunque por ley se dice que todo mundo tiene acceso a la salud y a que te atiendan, las personas te siguen pidiendo, que muestres un documento de que eres una persona mexicana, ¿no? Y porque luego dicen, bueno, es que a mí mi computadora me pide datos mexicanos, la CURP, ¿no? Y entonces, y si no, yo no puedo atenderte. Claro, eso, o sea, nosotras cuando sabemos de eso, claro, hacemos una denuncia, presentamos una queja ante derechos humanos, pero sabemos que no todas las personas llegan con las organizaciones civiles. No hay muchos IMUMIs, ¿no? No hay un IMUMI en cada estado, y no todo el mundo nos conoce, no hay muchas organizaciones como Inmovilidades. Entonces, la mayoría de las veces esta situación la enfrentan solas las familias y las personas. Por ello, sí recomendamos que saquen la doble nacionalidad de sus hijos, hijas, ¿no? Adultas, o niños o bebés, niñas, ¿no? Eh, Sepan que hasta si ustedes son el nieto o nieta de una persona mexicana, si tu mamá nació en Estados Unidos, pero tiene padres o madre mexicana, aún tu abuelo te puede dar la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, sí recomendamos muchísimo eso porque, la verdad, en los pueblos, y hasta en las ciudades. O sea, ahorita lo estamos viendo mucho en las ciudades, ¿no? Nosotros estamos basadas en la Ciudad de México y la gran mayoría de los casos nos llegan ahí por la cercanía, porque es más fácil que nos conozcan ahí. O sea, como la gente se va enterando del IMUMI a través de correr la voz, ¿no? Y también porque ya llevamos 15 años, este año cumplimos 15 años, somos quinceañeras, ¿no? Como IMUMI. Pero pues hay mucha gente que no nos conoce y no va a recibir el acompañamiento directo de nosotras. Y sí, los doctores, las secretarias, les van a negar el acceso, siquiera de la clínica o el hospital, por no tener un documento mexicano. Entonces, sí, por favor, tramiten la doble nacionalidad, para que sea más fácil transitar y acceder a la atención médica. Pero si ustedes, ahora que ya conocen al IMUMI o a Inmovilidades, les rechazan el acceso a la salud, a atención médica, sin documentos, pues nos pueden contactar, ¿no? Entonces ahí nosotras pues estamos pues pues sí, al frente para poder apoyarles. Sí, nosotros de hecho en el tema de doble nacionalidad siempre les decimos que no, o sea, no les sobra. O sea, hacer el trámite es mejor que sobre en este caso a que nos falte, ¿no? Entonces, no tengan miedo, acérquense, hagan de verdad. O sea, sí, también desde Conexión Migrante nos unimos con INMUMI y con Inmovilidades y les decimos que hay muchísimos beneficios y tener dos nacionalidades, no pasa nada que nos sobren nacionalidades. Entonces, anímense. Y Maggie, Sí. porfitas, la otra pregunta. Sí, o sea, es muy complejo saber con exactitud en qué lugar van a ser deportadas las personas. Nuevamente, si están insistiendo con el oficial a cargo, que les digan, o sea, también es mucho de exigir, pero sí hemos visto desafortunadamente que muchas personas son deportadas por Tamaulipas, Reynosa, Matamoros, que ya sabemos que son de los espacios en donde hay menos organizaciones, o sea, es mucho mejor, por ejemplo, en Tijuana
que en Matamoros, ¿no? Porque sabemos que hay más sociedad civil, pero desafortunadamente no podemos saber con exactitud, pero sí hemos visto que muchos es por Tamaulipas, por Juárez. Antes ya nos dábamos una idea, como que la ruta del estado de Washington, de California, Arizona, luego terminaban en, por ejemplo, Nogales o por esa parte, o por Nuevo México, pero ahora ya no sabemos realmente si están respetando esas rutas que anteriormente tenían. Entonces, sí es muy complejo, pero que sepan que en cualquiera en donde vayan a llegar, como decía Rosy, pregunten en dónde están, exijan su celular para que incluso lo puedan cargar y puedan ver en el GPS dónde están, como poder ubicarse físicamente, y que puedan decirles a sus familiares en dónde están. Pero sí, tratar de insistir mucho y digo, si están en Tijuana otra vez, hay más redes que conocemos, en Juárez hay algunas organizaciones, entonces ubíquense y busquen información, es muy importante y vamos a seguir compartiendo el directorio, y yo creo que también en la siguiente, en la reintegración, que nos gustaría también abordar el tema de las familias acá en México, cómo pueden sumarse y cómo pueden también apoyar, ¿no? Pero lo dejo ahí como mucho la información, de saber en dónde están y poder ya a partir de ahí moverse. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas. Agradecemos infinitamente esta propuesta que vino de ustedes y que felizmente pues les abrimos espacio porque es algo muy útil hablarlo en este tono, ¿no? En este tono y en este momento, que ya saben qué es lo que está pasando con esta nueva dinámica y contexto migratorio, ¿no? Entonces, vamos a estar compartiendo información de manera continua, ¿no? Me parece valiosísimo este directorio que están trabajando y que se va a seguir actualizando, ¿no? De organizaciones. Justo ya hablábamos algo de eso en nuestra junta de redacción. Y mira, viene muy bien a colación para ir difundiendo estos recursos, ¿no? Para que la población los tenga a la mano. Muchísimas gracias de nuevo. No nos queda más que volver a hacer la invitación para que el próximo jueves, pues nos veamos acá. Ya va a estar Patti marcado por acá con ustedes. Y terminar de hacer esta narración, ¿no? De ya me deportan, cómo me preparo para ese posible escenario, ya me dejan en el punto de repatriación y entonces ya estando acá en México, ¿qué opciones tengo? ¿No? Entonces son conocimientos súper necesarios en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y esperamos que esta información sea útil. Se queda grabada, ya la podrán ver en nuestras redes sociales de Conexión Migrante para que estén repasando todas estas cosas que nos sugirieron ahora. Muchas gracias de nuevo, Rosy, Maggie, y buenas noches. Nos vemos el